Muy buenas noches a todos, ¿cómo están? Sean bienvenidos a una noche más de este su canal Midnight Fear. El día de hoy vamos a tocar un tema bastante interesante e intrigante porque hay animales que la humanidad domesticó, animales que se volvieron alimento, trabajo, compañía, símbolo, pero hay uno que durante miles de años ha cargado con algo diferente, y es el cerdo. Un animal inteligente, común y cercano al humano, pero también prohibido, rechazado, marcado. En la Biblia aparece como impuro, en el Islam aparece como prohibido, en el Nuevo Testamento aparece en uno de los exorcismos más inquietantes jamás narrados. Y en la cultura popular, su imagen se mezcla con suciedad, exceso, enfermedad y degeneración. Entonces, la pregunta de esta noche es, ¿los cerdos están malditos realmente? O tal vez la pregunta correcta sea, ¿por qué tantas religiones miraron al mismo animal y decidieron apartarlo? Esta noche, en Midnight Fear, vamos a entrar en la Biblia, en el mundo antiguo, en la ley judía, en los evangelios, en el Islam, en la antropología y en una escena donde una legión de demonios determina dentro de una piara de cerdos. Y al final, quizás descubramos que el cerdo realmente no estaba maldito. Quizás fuimos nosotros quienes lo convertimos en el recipiente perfecto para todo lo que temíamos. Entonces, empecemos aclarando de que la palabra impuro no es lo mismo que maldito. Antes de entrar en pasajes bíblicos, hay que aclarar algo bastante importante. La Biblia no dice literalmente los cerdos están malditos. No dice el cerdo pertenece al demonio. Tampoco dice el cerdo es una criatura satánica. Lo que dice es otra cosa muy diferente. Es que el cerdo es impuro. Esa palabra lo cambia todo. Porque en la mentalidad bíblica, específicamente en el Antiguo Testamento, impuro no siempre significaba malo, demoníaco o maldito. Porque en la mentalidad impuro significa que algo no era apto para el contacto de un ritual sagrado. Algo que quedaba fuera de un orden permitido. Algo que no debía tocarse, comerse o introducirse en la vida ceremonial del pueblo. Y ahí es donde empieza todo. Porque si el cerdo no estaba maldito como tal, ¿por qué terminó cargando con una reputación tan pesada? ¿Por qué su carne fue prohibida? ¿Por qué aparece conectado con lo impuro? Porque siglos después también se ha rechazado por el Islam. ¿Y por qué en uno de los relatos más extraños del Nuevo Testamento los demonios piden entrar precisamente en cerdos? Entonces, el primer gran pasaje aparece en Levítico 11. Este capítulo funciona como una especie de código alimentario y ritual. Allí se distingue qué animales se podían comer y cuáles no. El texto establece una regla para los animales terrestres,
que debía cumplir dos condiciones: tener la pezuña hendida y rumiar. La vaca cumple ambos. La oveja cumple ambos también. La cabra también los cumple. Pero el cerdo cumple solo una. El cerdo tiene la pezuña hendida, pero el cerdo no rumía, no rume. Por eso queda fuera. Entonces, en Levíticos, exactamente en Levíticos 11, 7, 8, de la Reina Valera Antigua, dice textualmente: también el puerco, porque tiene pezuñas y es de pezuñas hendidas, mas no rumía, tendréislo por inmundo o impuro en algunas traducciones. El come cerdo y caga parejo, hombre. ¿Qué pasa, mi Víctor? Ni mastica el desgraciado. Exacto, él come entero. De hecho, por eso es que lo dice. Y aparece ahí que aparecía como, o sea, lo tendríamos como inmundo. Y en algunas traducciones de otras Biblias dice impuro. De hecho, en la que yo tengo dice impuro en vez de inmundo. De la carne de ellos no comeréis, ni tocaréis su cuerpo muerto. Tendréislos por inmundos o impuros. Y esto es fascinante, porque el cerdo no es rechazado por ser completamente diferente. Es rechazado porque parece cumplir, pero no cumple del todo. Tiene una señal externa correcta, pero falla en la interna. Tiene la pezuña, pero no rumía. Como dice Víter, traga entero. Y eso abre una lectura simbólica bastante potente. Y es que el cerdo parece pertenecer al grupo de animales permitidos, pero al examinarlo muy bien y muy de cerca, algo no encaja. Y eso, para la sociedad obsesionada con el orden de lo sagrado, era demasiado importante. Porque la ley no solo organizaba la comida, organizaba el mundo, organizaba lo puro y lo impuro, lo permitido y lo prohibido, lo santo y lo común. Entonces Israel no estaba simplemente decidiendo qué comer, estaba construyendo una identidad. Entonces, y ahí donde empieza también a repetirse este tabú. El mismo mandato aparece de nuevo en Deuteronomio. Y cuando, esa palabrita me cuesta. Y cuando algo se repite en la Biblia, no es accidental. En Deuteronomio 14 vuelve a decir que el cerdo no debe comerse. Para los que lo quieren buscar, está en Deuteronomio 14:8. Y dice textualmente: ni puerco, porque tiene pezuña hendida, mas no rumía, os será inmundo o impuro. De la carne de estos no comeréis, ni tocaréis sus cuerpos muertos. Otra vez la misma lógica. No se dice que el animal sea demoníaco. No se dice que sea una criatura del infierno. Se dice: os será inmundo o impuro. Es decir, para ustedes, dentro de ese pacto, dentro de esta ley, dentro de la identidad religiosa, este animal queda fuera. Y esto es bastante clave. ¿Por qué? Porque la prohibición del cerdo se convirtió en una marca de identidad. No comer cerdo era una forma de decir: somos distintos. No vivimos como los otros pueblos. No adoramos como los otros pueblos. No comemos como los demás pueblos. Entonces, ¿por qué el cerdo? Entonces,
La pregunta es ¿por qué el cerdo? ¿Por qué no otro animal? ¿Por qué no simplemente todos los animales carnívoros? ¿Por qué este en específico? Y ahí es donde entran varias teorías. Ninguna explica todo por sí sola, pero juntas pueden llegar a construir, a construir como una imagen interesante. La primera explicación sería como la explicación de tipo ritual. El cerdo no encaja en la clasificación sagrada. La ley decía, rumiar más pezuña hendida. El cerdo tenía una señal, pero no la otra. Entonces, quedaba como una anomalía, algo incompleto, algo que parecía correcto, pero no lo era. Y esa idea es muy poderosa en términos simbólicos, porque muchas veces lo impuro no es completamente extraño. Lo impuro es lo ambiguo, lo que parece una cosa, pero realmente es otra. La explicación de identidad, y es que el cerdo también separaba pueblos. En el mundo antiguo, algunos pueblos comían cerdo y otros no. Para Israel, rechazarlo era una forma de diferenciarse y eso importaba muchísimo para ellos. Pero las religiones no solo dicen en qué creer, también dicen cómo vivir, qué tocar, qué vestir, qué comer, con quién mezclarse, qué evitar. La comida se convierte en frontera y el cerdo se convierte en esa línea de la frontera. De un lado, los que obedecen esa ley y de otro, los que viven fuera de ella. Y podemos también meter como la explicación ecológica. Algunos antropólogos, como Marvin Harris, pusieron una explicación un poquito más práctica. Criar cerdos en regiones áridas podía ser un poco diferente. Los cerdos necesitan agua, necesitan sombra y alimento constante. No son como las cabras o las ovejas, que pueden pastar en zonas secas y aprovechar mejor los recursos. Entonces, según esa teoría, una prohibición económica o ecológica pudo convertirse en una prohibición religiosa. Pero esta explicación no se basa en sí sola, porque no todo tabú religioso nace de la economía. A veces la economía inicia la práctica, pero el símbolo lo vuelve sagrado. Y podemos meter una explicación sanitaria. Y es que también existe esa teoría que durante siglos la carne de cerdo mal cocida podía transmitir enfermedades como triquionosis. Pero hay un problema. Si la explicación fuera solo salud, la ley podría haber dicho, cocinen bien la carne. Pero no, la ley dice, no coman, no toquen, es impuro. Entonces, la salud puede haber influido un poco, pero no la explica del todo, porque ahí no estamos solo ante una norma alimentaria, estamos ante un símbolo religioso. Entonces, con el tiempo, el cerdo no solo fue un animal prohibido, también se convirtió en una imagen literaria de degradación. Aparece en frase donde representa lo bajo, lo impuro, lo que reconoce lo sagrado, lo que no reconoce lo sagrado, perdón. Gracias. Entonces, ahí es donde vuelve en la Biblia a aparecer. Y aparece en Proverbios 11:22, donde dice textualmente, zarcillo de oro en la nariz del puerco. Es la mujer hermosa y apartada de razón. La imagen es bastante fuerte. Un anillo de oro en la nariz de un cerdo. Algo precioso colocado en un lugar que realmente no lo valora. La idea no es hablar del cerdo como demonio, es usarla como símbolo de contraste.
belleza sin sabiduría, valor en un lugar inapropiado, lo sagrado en manos de quien no lo entiende. Luego Jesús usa una imagen parecida en Mateo 7:6 y dice: no deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los puercos, porque no las rehuyen en sus pies, y vuelven y os despedacen. Otra vez, el cerdo aparece como símbolo de alguien que no reconoce lo valioso. No como un animal maldito, sino como una imagen de incapacidad espiritual. No distingue la perla del barro. No entiende lo sagrado. Y ahí el cerdo deja de ser un simple animal. Se convierte en una metáfora. Ahora, llegamos al pasaje que creo que es el más oscuro del episodio. Y es que en el momento donde el cerdo deja de ser solo impuro y aparece conectado con demonios, el relato está en Mateo 8, en Marcos 5 y en Lucas 8. Pero la versión más detallada está en Marcos 5. Jesús llega a la región de los ganaderos o garasenos, dependiendo de la tradición textual, perdón. Y allí se encuentra con un hombre poseído, un hombre que vive entre sepulcros. Nadie podía sujetarlo, había roto las cadenas, gritaba, se hería, vivía aislado entre las tumbas. Entonces Jesús le pregunta: ¿cómo te llamas? Y la respuesta es una de las más inquietantes de todo el Nuevo Testamento. Y la cita es Marcos 5:9. Y le preguntó: ¿cómo te llamas? Y respondió diciendo: Legión me llamo, porque somos muchos. Legión, no uno, muchos. Un hombre militar, romano, organizado, masivo, violento. Y ahí ocurre lo extraño. Los demonios suplican no ser enviados fuera de aquella región y ven cerca una piara de cerdos. Entonces, en Marcos 5, 11, 13, dice textualmente: y estaba allí, cerca del monte, una gran manada de puercos paciendo. Y le rogaron todos los demonios diciendo: envíanos a los puercos para que entremos en ellos. Y luego Jesús se los permitió. Y saliendo aquellos espíritus inmundos, entraron en los puercos, los cuales eran como 2000. Y la manada se despeñó por un despeñadero en el mar, y se ahogaron en el mar. Aquí está la pregunta central. ¿Por qué los cerdos? ¿Por qué los demonios pidieron entrar en los cerdos? ¿Por qué no simplemente se desaparecieron? ¿Por qué no entraron en otro hombre? ¿Por qué no huyeron? ¿Por qué la historia termina con una piara completa lanzándose al agua? Y ahí es donde también hay muchísimas lecturas para responder ese tipo de preguntas. Y es que, por ejemplo, la lectura judía dice: para un oyente judío del siglo I, el cerdo ya era impuro. Entonces, ver espíritus inmundos entrando en animales inmundos tenía todo el sentido simbológico. Era una imagen de correspondencia. Lo impuro yendo hacia lo impuro. En la lectura política, el nombre legión también puede tener resonancia romana. Una legión era una unidad militar. En una región marcada por una presencia imperial, ese nombre podía sugerir opresión, ocupación, violencia. Entonces el relato no solo hablaba de demonios, también puede estar
cargado de lenguaje político. Una legión destructiva es expulsada. Y termina en animales impuros, corriendo hacia la destrucción. Ahora, salgamos de lo político y metámonos en lo espiritual. Los demonios destruyen aquello que ocupan. Primero, destruyen al hombre. Luego, destruyen a los cerdos. El mensaje sería algo como: el mal no habita sin destruir. No descansa, no convive, consume. Y cuando entra en algo, lo precipita al abismo. Y esa lectura es bastante fuerte, porque el relato no necesariamente dice que los cerdos fueran malditos. Dice que los demonios, al entrar en ellos, los llevaron a la destrucción. El problema no era el cerdo, el problema era lo que entró en ellos. Entonces, aquí es donde viene otra parte clave. Y es que, ¿por qué si nos quedamos solo en Levítico, parecería que el cerdo sigue prohibido para siempre? Pero el cristianismo tomó otro camino. El Nuevo Testamento aparece una transformación profunda donde la pureza, Jesús discute la idea de que lo que contamina al ser humano es simplemente lo que entra por la boca. En Marcos 7 se presenta una enseñanza que muchos cristianos interpretaron o interpretan como un cambio radical en la relación con los alimentos. Por ejemplo, en Marcos 7, 18 y 19 dice: ¿no entendéis que todo lo que fuera que entra en el hombre, no entendéis que todo lo de fuera que entra en el hombre no le puede contaminar, porque no entra en su corazón, sino en el vientre? Después, en Hechos 10, Pedro tiene una visión. Ve animales considerados impuros y oye una voz que le dice. Para los que lo quieren buscar, es Hechos 10, 13, 15. Levántate, Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo: Señor, no, porque ninguna cosa común e inmunda he comido jamás. Y volvió la voz hacia él la segunda vez: lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Ese pasaje no trata solo de la comida, también trata de gentiles, de abrir comunidad cristiana más allá del pueblo judío. Pero es fundamental porque muestra que el cristianismo temprano hubo una revisión profunda de lo puro y de lo impuro. Más adelante, Pablo escribe en Romanos 14:14: yo sé y confío en el Señor Jesús que de suyo nada hay inmundo. Entonces, muchos cristianos, el cerdo dejó de ser prohibido, pero el símbolo nunca desapareció. El cerdo siguió cargando con siglos de sospecha. Y entonces podemos saltar del cristianismo al Islam, el cerdo en el Islam. Y ahí es donde el tema se vuelve todavía más interesante, porque el rechazo al cerdo no se limpia al judaísmo, también aparece en el Islam. El Corán prohíbe la carne de cerdo en varios pasajes. Uno de ellos es la de Sura 273, que dice: se prohíbe la carne de animal muerto, la sangre, la carne de cerdo y aquello que haya sido sacrificado en nombre de otro que no sea Dios,
salvo en caso de necesidad. Y también aparece en 5.3, en 645 y en 16.115. Para el Islam, el cerdo es haram, o sea, prohibido o pecado, no apto para consumo. Y otra vez aparece el mismo patrón, un animal común, pero apartado, un animal real, pero convertido en una frontera religiosa. Judíos y musulmanes no comparten todas sus normas, pero ambos rechazan el cerdo. Y eso nos obliga a preguntarnos, ¿estamos ante una simple coincidencia? ¿Una herencia cultural semítica? ¿Una preocupación sanitaria? ¿Una distinción religiosa? ¿O un símbolo tan antiguo que sobrevivió a varias tradiciones? Y ahí es donde llegamos a lo moderno, los cerdos, enfermedades y todo eso. Entonces, si hablamos de algo más terrenal, durante siglos comer cerdo podía ser riesgoso si la carne no se preparaba bien. La triquinosis, por ejemplo, se asocia al consumo de carne cruda o mal cocida, infectada con parásitos. Y eso hizo que muchas personas modernas dijeran, ahí está la explicación, la prohibición era sanitaria. Pero como dijimos antes, eso no lo explica todo, porque la Biblia no planea la prohibición como medicina, planea como pureza, como obediencia y como identidad. Pero hay algo psicológico bastante fuerte ahí. Cuando una cultura prohíbe un alimento durante tanto tiempo, siglos, ese alimento deja de ser solo comida, se vuelve repulsión, se vuelve una frontera emocional. Incluso si alguien no sabe explicar la razón original, siente que hay algo malo, hay algo sucio, hay algo peligroso, y así el cerdo pasa de animal a símbolo. Entonces, podríamos decir, ¿está maldito? ¿O simplemente es incomprendido? Ahí volvemos a la pregunta inicial. ¿Por qué los cerdos están malditos? La respuesta corta, bíblicamente, no están malditos. No hay un pasaje que diga que el cerdo está maldito como especie. No hay una doctrina central que diga que el cerdo sea demoníaco. Pero sí hay algo innegable. El cerdo está cargado de impureza de ritual, cargado de prohibición alimentaria, cargado de simbolismo negativo, cargado de sospecha. Y en el caso de la Legión, cargado de una de las imágenes más perturbadoras del Nuevo Testamento. Demonios entrando en cerdos y los cerdos corriendo hacia el abismo. Tal vez el cerdo no fue maldito por Dios, tal vez fue convertido por nosotros en animal perfecto para representar lo que no queríamos tocar. Lo sucio, lo ambiguo, lo que parece cumplir pero no cumple. Lo que vive cerca del hombre pero come casi cualquier cosa. Lo que se parece demasiado a nosotros en algunos aspectos y por eso mismo nos incomoda. No sé, quizás los cerdos nunca estuvieron realmente malditos. Quizás quizás nunca fueron demonios siquiera. Quizás nunca fueron más que animales, puestos en el centro de una batalla simbológica durante miles de años. Pero hay imágenes que no desaparecen como tal. Un animal impuro en la ley antigua, un alimento prohibido en grandes religiones, una piara corriendo hacia el mar, poseída por una legión, supuestamente. Y entonces la pregunta cambia. Ya no es, ¿están malditos los cerdos? Sino, ¿por qué necesitamos que algo los tuviera? ¿Por qué la humanidad siempre busca un cuerpo donde ponerlo impuro?
un animal, un símbolo, una frontera, un miedo. Tal vez el cerdo no está maldito. Tal vez solo tuvo la mala suerte de parecerse demasiado a todo aquello que el ser humano no quería reconocer en sí mismo. Hambre, exceso, suciedad, instinto y cercanía con la muerte. Bueno, esa duda se las dejo para que la analicen esta noche, este fin de semana o cuando estén viendo este video. No siendo más, esto fue Midnight Fear y recuerden, a veces los monstruos no están en el animal que prohibimos. A veces está en la razón por la que necesitamos prohibirlo. Nos vemos el siguiente viernes con más. Que pasen un excelente fin de semana. Chao, chao.